En Punto de Encuentro, la información económica, formación económica, a cargo de Alejandro Otero. Y como lo decíamos hoy muy temprano, estamos hablando de economía, hablando de despidos, hablando de puestos laborales, hablamos de inflación y para hablar de todo eso, como siempre, lo tenemos al amigo Peter Otero. ¿Cómo le va, Peter? Buen día. Muy bien, buen día, ¿cómo están? ¿Todo en orden? Todo muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, todo tranquilo acá, viendo a ver qué es lo que va a hacer el presidente de la Nación con algunas cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la ley antidespidos, ¿no? Digo, ya la voy a vetar. Todo indica, y él lo anunció de ese modo muy claramente, a propios y ajenos, que va a vetar esa ley, no cree en ella, no cree que esas sean las consecuencias, impulsó políticamente otra cosa, que fue este acuerdo que quedó redactado de una manera muy curiosa, ni siquiera se comprometían las empresas, sino que decían que estaban dispuestas a comprometerse, a no despedir, y entonces todo indica que esa ley se va a convertir en veto. Por otro lado, para los que conocen la gestión, las dos gestiones de Macri en la ciudad de Buenos Aires, que Macri vete una ley sin que le tiemble el pulso, no va a ser ninguna novedad. En la ciudad de Buenos Aires se lo solía llamar el vetador serial. Sí, recuerdo. 220 leyes, más de 220 leyes vetó, que votó su legislatura, incluso leyes que votaron sus propios legisladores. Así que esta no va a ser más que una más. Veremos qué consecuencias políticas tiene, ¿no? Los gremios habían dicho en su momento que si esto sucedía, se incrementaba el nivel de conflictividad y habían incluso anunciado un paro. Así que habrá que esperar a ver cómo derivan los hechos en los próximos días, pero los anuncios son los que acabamos de mencionar. Ahora, en esta materia, económicamente, la situación de los despidos, la situación de vetar esta ley que aprobó la legislatura, el Congreso de la Nación, ¿puede traer alguna implicancia económica? Mira, esto es muy discutible. Manifiesta una voluntad política respecto de que la sociedad no ve bien que generen desempleo, pero la propia ley no los prohíbe, sino que en todo caso lo que hace es encarecerlos, es decir, duplica la indemnización en caso de despido durante el lapso de vigencia, y entonces no es que el despido queda prohibido. Yo insisto siempre en la cuestión de que en una economía de mercado, en una economía capitalista, la única defensa efectiva del empleo es el crecimiento sostenido de la actividad económica, y eso es lo que no se está viendo que suceda por ningún lado. Entonces, en un contexto de enfriamiento de la economía, en un contexto de disminución del consumo y deterioro de los ingresos, el desempleo es siempre una variable que tiende a crecer, porque las empresas se defienden de la caída de ventas reduciendo los niveles de actividad, y eso implica reducir las horas y jornadas de trabajo. Entonces, la eficacia que puede tener una norma es relativa. Lo que es eficaz, y es la cuestión sobre la que hay que poner el acento, me parece que conviene mucho más discutir si las medidas de política económica que está llevando el gobierno conducen o no al crecimiento económico, que todo el tiempo que se ha gastado discutiendo esta norma que, insisto, se sancionó esta madrugada y parece que va a ser vetada. La única defensa efectiva del empleo en un contexto de una economía de mercado capitalista, insisto, lo hemos dicho muchas veces, es el crecimiento económico, y en mi opinión las políticas económicas que se están llevando adelante no van en ese sentido, sino en el sentido contrario, porque acá, para decirlo con una metáfora, mis estimados, acá si uno encuentra un incendio, para decirlo en una frase que gusta mucho a los funcionarios de turno, un país en llamas, es lógico que llame a los bomberos, ¿verdad? Porque los bomberos saben qué hacer con las llamas y con las consecuencias del incendio, las asfixias, las quemaduras, en fin, la gente aprisionada en los escombros, son absolutamente eficaces frente a un incendio. Ahora, si usted lo que tiene es una persona que tiene fiebre y está en cama, no llama a los bomberos, ¿verdad? Y no. Llama al médico. Porque si usted lo que tiene es una persona que tiene fiebre y está en cama y llama a los bomberos, lo más probable es que la persona no mejore y a poco de andar termine empeorando. Y acá lo que ha sucedido es esto: el gobierno ha insistido mucho tratando de convencernos que encontró un país en llamas y parece que llamó a los bomberos, y los bomberos no encuentran llamas, se encuentran
un enfermo que tenía un poco de fiebre y estaba en la cama. Entonces, el riesgo de esta situación no solo es que los bomberos no den respuesta adecuada al problema que existe, sino que terminen por generar las llamas que buscan, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Entonces... prenden el fuego en vez de apagarlo. Exactamente, porque es de lo que ellos saben. Bien, y ahora Peter... llamas y las necesitan, entonces como no las hay, a lo mejor terminen por generarlas. Ahora Peter, dentro de los anuncios que se han hecho en las últimas horas, uno por ejemplo tiene que ver con finalmente el anuncio de este plan parecido o similar a lo que tiene que ver con el Precios Cuidados, pero es que uno tiene que ser controlador, digamos, de alguna manera por un sistemita de internet, controlar a ver si los precios son acorde a lo que ha estipulado el gobierno nacional. Esto realmente en economía, ¿se puede hablar de que puede influir, digamos, el contralor de los propios ciudadanos puede influir en la baja de los precios? Esa es una discusión muy interesante. Por supuesto que puede influir. Esto ni duda cabe y se ha visto la eficacia que han tenido los boicots a los supermercados y otras medidas por el estilo, acá y en otras partes del mundo, porque eso no es de ninguna manera un invento argentino. Si el consumidor se niega a comprar y a convalidar o a legitimar los precios abusivos, eso tiene un efecto. Ahora, mucho más efectivo que eso, porque en la práctica es muy difícil pedirle a la gente que además de ocuparse de las miles de cosas que tiene que ocuparse en su vida, encima controle los precios, que la gente por otra parte lo hace, ¿verdad? Porque cuando ve que el dinero no le alcanza, deja de comprar primera calidad, pasa a segundas marcas o deja de comprar acá y va a buscar allá. La gente no es estúpida y va buscando siempre que su dinero le rinda de la mejor manera posible. Así que de algún modo, se lo incentive o no desde la propaganda del gobierno, la gente siempre hace eso. Ahora, sin embargo, vemos que a pesar de eso los precios crecen. ¿Por qué? Porque el único control eficaz de los precios es el control de costos. Nosotros sabemos cuánto cuesta el fideo X, el espagueti, el fettuccini, no voy a dar marcas. El más conocido, el más comido, digamos. Sí, cualquiera, el que a vos te guste, el que a mí me guste. Y yo estoy dispuesto a decir que esos fideos, porque yo los como, en mi casa son extraordinarios, espectaculares y mejores que los que se comen en otra parte del mundo, y sabemos cuánto cuesta en góndola. Ahora, ¿sabemos cuánto cuesta la producción de ese fideo? ¿Sabemos si es razonable el margen que hay entre el costo de producción de ese fideo, esa pasta extraordinaria que todos comemos en nuestra casa y que nos parece hipercompetitiva desde el punto de vista del gusto, del sabor, de la presentación respecto de otros productos en el mundo, pero que en góndola está más caro que en cualquier otra parte del mundo? ¿Sabemos cuánto cuesta? No sabemos cuánto cuesta, porque esa información no la tenemos. Y entonces, la manera efectiva, y en eso pueden contribuir mucho los sindicatos, pueden contribuir los consumidores si tuvieran el lugar que se merecen en las grandes empresas que producen bienes de consumo masivo, para poder controlar cuánto cuesta la producción efectiva, por decirlo así, a la salida de fábrica, a la salida de la línea de producción, del producto X de consumo masivo, digamos la pasta, el fideo, o el que a vos te guste, y el precio que tiene en góndola, sumados, por supuesto, los distintos incrementos de valor que hay desde la fábrica hasta que llega a góndola. ¿Esa distancia es razonable o es abusiva? Para poder controlar precios, esa es la información vital, la información de costos, y en ese sentido no ha habido en la Argentina históricamente, como existen en otras partes, medidas conducentes a poder tener información fehaciente sobre los costos de producción de las empresas, que no implica de ninguna manera vulnerar ningún derecho de la libertad empresarial, ni cuestionar la propiedad de los medios de producción. No. Es sencillamente democratizar una decisión que nos afecta a todos sobre bienes de consumo masivo y generalizado, donde las empresas que los producen son un puñado. Es más, en algunos casos te sobran los dedos de una mano para los productores de los bienes de consumo masivo en la Argentina. Bueno, una de las críticas más importantes, Peter, tiene que ver, por ejemplo, escuchaba el otro día con la cámara empresaria, de alguna manera, o si se quiere empresaria, de los productores de leche, no de las que la venden, y de las empresas que lo producen finalmente producto final, de los que la venden, de los lecheros, digamos, planteando esta situación, ¿no? Digamos, a mí me la compran a $1 y la venden a 20. Bueno, justamente, a veces salen indicios de esta información, pero no tenemos una sistematización del control, del seguimiento de los costos de producción, porque lo que interesa controlar, para poder controlar, insisto, de manera efectiva los precios,
es controlar los costos de producción. ¿Por qué lo digo esto? Porque los precios, contra lo que algunos argumentan que aumentan y la inflación existe por culpa del gobierno, los precios aumentan y la inflación existe porque los precios los incrementan los empresarios, que son los que ofrecen los bienes y servicios. A veces también el gobierno con las tarifas públicas, el transporte y demás, en lo que de él depende, o los impuestos. Pero los precios de la mayoría de los bienes y servicios que consumimos los aumentan los empresarios, a veces por cuestiones razonables que tienen que ver con los incrementos de costo, pero a veces por cuestiones que no son razonables porque implican avivadas que son las menos, digamos. Digamos, abusar de posiciones dominantes de mercado. Ahora, para poder discriminar si los precios están aumentando por razones arbitrarias o se ven justificados, tenemos que conocer la información de costos, si no, no podemos dirimir más que hacerlo ojímetro o en función del a mí me parece, y eso no es muy confiable, ¿verdad? Entonces, insisto, un control efectivo de los precios tiene que ver con un control y un seguimiento efectivo de los costos de producción. Sería bueno, yo hace tiempo insisto con esto, propongo que se convierta en un tema de debate. Sería bueno tener una política de seguimiento en ese sentido. Creo que es del interés de la enorme mayoría de los argentinos que consumimos bienes esenciales para nuestra alimentación y mantenimiento, que son generados por un puñado de empresas cuyos precios los fijan un puñadito de gerentes, y sin embargo nos afecta la vida cotidiana a todo el mundo. Peter, como siempre, más que amplia la definiciones vinculadas a la economía, como siempre muy agradecidos y nos estamos comunicando la semana que viene, el jueves, como siempre. Dale, y te dejo el tema que quería hablar hoy, que creo que es un tema que se va a empezar a hablar. En realidad hablamos de los temas del día, pero yo quería hablar de un tema por venir, que ya se ha anunciado y se ha prometido, que es esto de la amnistía fiscal / blanqueo, ¿no? Iba a preguntar sobre eso, sí. Se viene eso, tiene que ver con el tema de las opciones, es un tema muy interesante, y esta distinción entre amnistía fiscal y blanqueo no es casual, ¿no? Pero lo dejamos para el jueves que viene. Lo dejamos para el jueves que viene. Peter, como siempre, muy amable. Un abrazo. Hasta luego. Pasaba Peter Otero, nuestro columnista en economía. Le iba a preguntar sobre justamente el blanqueo de capitales, porque cuando el kirchnerismo lo aplicó, justamente fue una de las medidas, sin duda que por ahí algunos puede criticar, vinculado a que es el blanqueo de quizás dinero negro que está afuera, en dólares y demás, pero los integrantes de este gobierno, del actual gobierno, del gobierno que asumió, lo criticaba y decía que era para blanquear dinero de narco, ilegal. Bueno, ¿saben qué? Lo aplica este gobierno también ahora, pero no lo critican porque no es para blanquear dinero, es solamente un blanqueo de capital. Pero bueno, para blanquear dinero. Es solamente un blanqueo de capital. Pero bueno, para blanquear dinero.